criticar a todo el sistema protestante y también a los ministerios mesiánicos cristianos, y con mucho cariño y con amor al pueblo adventista del séptimo día. Así que el mensaje me gustaría que hasta lo grabaran y lo repasaran. Es más, me gustaría hacer mucho de este tema y repartirlo. Pero vamos a ir a la palabra. Amén. Vamos a la palabra. Eso es lo más importante. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Usted sabe que yo puse una pregunta aquí que dice: ¿por cuál ley vivimos los cristianos? Porque Cristo dice que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad que sí? Perdóname, ¿dónde dice eso? En Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, ¿por cuál ley vivimos nosotros los cristianos del nuevo pacto? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Pues entonces vamos a ver en el Evangelio cómo Pablo se expresa de esto. En el capítulo 10, verso 1, mira lo que dice: porque la ley, teniendo la sombra de que no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, la ley no podía limpiarte la conciencia. Cristo con su sangre te limpió la conciencia, y aunque peques, tú te ves libre del pecado. Porque cuando tú cometes un acto que es pecaminoso, a ti no te gusta. O sea, no te sientes bien porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y el Señor, tú sabes que esto a mí no me agrada. Pero en el nuevo pacto no hay que hacer más sacrificio, porque cuando ahora tú cometes errores, no se te imputan a tu cuenta. Por eso Pablo decía que Él es fiel para guardar nuestro depósito limpio. Porque Colosenses 2:11 dice que Él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que en la ley pecaba, ese cuerpo pecaminoso que en la ley se te halla en pecado, en este nuevo pacto no se te halla en pecado, sino que tú con la mente de Cristo vas resolviendo para no cometer esas cosas, pero nunca se te halla en pecado. Por eso es que se te dice aquí que la ley no podía limpiarte la conciencia de pecado. Cuando tú pecabas, pequé, y tenías que arrepentirte y tenías que volver a hacer más sacrificios. Aquí cometes lo mismo y tú no dices pequé. Tú dices: Señor, tengo que llevar cautivo esto, tengo que mejorar esta área de mi vida. Pero Dios siempre te ve limpio. Y entonces tu conciencia está tranquila. Gracias a Dios, Señor, por este pacto que estoy cobijado, que tú no me hallas en pecado. Cuando cometí lo mismo que estaba en ley acá, pero a mí no se me puede porque yo estoy bajo otro pacto establecido sobre mejores cosas. Naturalmente eso se presta para pensar que esto es un abuso. Entonces si uno sigue pecando, pero no, porque el Espíritu de Dios está en ti, te redarguye y dice: óyeme, tú sabes, mejora esto, mejora aquello, y te vas mejorando. Pero Dios siempre te ve, porque la sangre te cubre. ¿Te recuerdas aquel corito que decía: cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor? ¿Y qué sangre ve Dios? La del mismo, la puso ahí, imagínate. Esa sangre que te lavó y te limpió una vez y para siempre. Gracias. Ahora, atiéndeme bien. Cuando tú ves una sombra, ¿de dónde nace la sombra? De una realidad, ¿verdad? Una sombra no está ahí por nada. Por ejemplo, ¿dónde está mi sombra aquí? No, mira, yo la veo allí. Esa sombra está ahí porque yo estoy allí. Si no, esa sombra no estuviera ahí. Entonces, cuando el apóstol dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, quiere decir que había una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios de lo que nos libró fue de la sombra.
¿Y qué es la sombra? La sombra fue añadida por causa de las transgresiones. La sombra se le dio a Moisés. La sombra fue dada para la carne, pero la realidad es para el espíritu. Quiere decir que la ley, dice Romanos 7:13, que la ley es espiritual. La ley es espiritual. ¿Por qué? Porque dice Romanos 7 que la ley es santa y el mandamiento es santo. Quiere decir que la ley es santa, ¿verdad que sí? Pero Dios nos libró de la sombra de lo santo, de la sombra de esa realidad, y nos colocó en un pacto mejor, porque la sombra fue dada para la carne. Pero como la Biblia dice que el que ha muerto en Cristo está libre de la ley, ya la sombra no te condena. Vamos a ver lo que dice en el mismo Evangelio. Mira lo que dice Hebreos 7:12. Vamos a basarnos en lo que está escrito. Tengo como 10 escrituras de Hebreo, así que vamos a estar en ese libro. Hebreos 7:12. ¿Qué dice? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? ¿Cambio de qué? Pero ¿cuántas leyes hay? Una sola ley. Entonces, ¿por cuál ley vamos a cambiar? Porque dice, necesario, cambiado el sacerdocio, tiene que haber cambio de ¿qué? De ley. Quiere decir que hubo un cambio de la ley de Moisés, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿podrá un cristiano vivir bajo la ley de Moisés? No, porque la cambiaron. Hello. ¿La cambiaron, sí o no? Sí. Quiere decir que la ley sufrió un cambio. Tú no puedes servirle a la ley de Moisés porque esa era la sombra. Moisés lo que andaba era con la sombra, no con la realidad. Hello. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Tengo Biblia para decirlo? No, dice que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, y Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que hubo un cambio de ley. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores que... Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para que... Quiere decir que ese pacto cambió. Diga, cambió. Tenía defecto. ¿Por qué tenía defecto? Porque era la sombra, no la realidad. Usted sabe que la sombra nunca te dice la verdad. Si tú me dices, José Luis, yo quiero medir cuán alto tú eres, y yo te digo, coge la sombra, míreme la sombra. No, porque la sombra, dependiendo del ángulo de la luz, me va a decir otra cosa. Yo quiero la realidad. Ustedes tienen que ponerlo encima de mí, no en la sombra. Hello. Entonces, la ley de Moisés era que una sombra, entonces no era una realidad. Quiere decir que eso fue un pacto con defecto. Pero ellos no lo sabían hasta que apareció el perito, el apóstol Pablo, y dijo, eso tiene defecto. En los tiempos de Jesús no estaba Pablo, por lo tanto Jesús no decía que tenía defecto. Jesús lo que hacía era cumpliendo un pacto con defecto. Entonces los 11 apóstoles tampoco sabían que tenía defecto y cogieron a Cristo y lo mezclaron con Moisés. Y yo, no, esto es lo normal, porque hay que obedecer los mandamientos. Por ejemplo, Juan el apóstol dice que el que guarda sus mandamientos, ese es verdaderamente un hijo de Dios. Porque que Juan, no sé, Pablo no había llegado. Pablo llegó después como un abortivo y ellos pensaban que tenían la receta hecha, Cristo y Moisés. Ellos no sabían nada. Ellos no sabían que la ley era una sombra de la realidad. Ellos creían que Moisés fue un hombre tremendo, y fue tremendo en la sombra. Bueno, dice Pablo que eso fue un pacto que tuvo cierta gloria. ¿Por qué? Porque lo dio Dios. Pero ellos estaban tratando solo con la sombra. Por ejemplo, usted ve a un hermano guardando el sábado y él no sabe que está en la sombra. Él está guardando la sombra. Y lo hace de todo corazón, pero él está en la sombra. Porque todo lo que Dios le dio a Moisés fue la sombra. Todo lo que Dios le dio a Moisés fue la sombra. Y hay hermanos cristianos honestos que hoy dicen, no, los mandamientos no son del Señor. Pero ellos no saben que esa expresión mosaica era la sombra, era un pacto con defectos. Y tú no puedes observar aquello, ni guardarlo.
Por ejemplo, hay personas que dicen, ustedes guardan el domingo. Nosotros no guardamos el domingo, lo que pasa es que el domingo, como la gente no trabaja, para hacérselo más cómodo. Ay, nosotros no guardamos el sábado tampoco. Nosotros no guardamos ningún día. Yo si me pudiera reunir martes, me reúno martes. No, que ustedes guardan el domingo, yo no guardo días, porque Pablo dice que guardar los días, los meses y los años, me temo que he cogido en mano. En este pacto tú no guardas nada, tú no ves que ya la justicia de Dios por fe se te dio y tú estás completo, tú no tienes que guardar nada. Cristo lo guardó por ti y tú estás completo. Estamos viviendo aquí con este cuerpo de carne y hacemos lo mejor posible, pero nosotros no estamos guardando nada. Es más, si yo quiero cambiar los servicios para los sábados, entonces alguien dice, mira, ese sí que está honrando a Dios porque lo está haciendo. No, yo lo hago cuando sea, el lunes si tú quieres. Es un rudimento guardar el tiempo, los días de la semana. Pero vamos a la Biblia, vamos al Evangelio. Mira lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo a quién. ¿Y a quién se le dio el primero? A Moisés. Así que estaba viejo, tenía defectos. Hello. Lo dado por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a qué. Oye, ya se murió. Para mí se murió hace tiempo porque se puso tan viejo que murió. Así es. Hebreos 9:11. Mira lo que dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote del viejo siglo. ¿De qué viene? De los bienes que la sombra se dio en el siglo malo. Cristo nos libró del presente siglo malo y entonces nos trajo al siglo de los bienes venideros. Entonces Cristo, Moisés no podía ser representante de los bienes del siglo venidero. Moisés representaba un pacto que se añadió, una sombra añadida, no podía ser bienes. Moisés representaba males, porque esa sombra, Dios nunca anda con sombra, pero tuvo que añadir esa sombra de la ley para dar a conocer la maldad, para que tú respetes tu prójimo. Por ejemplo, no adulterarás. No hay que poner un mandamiento, pero es que si no lo pusieran no sabíamos. Nosotros debemos respetar la mujer de nuestros compañeros. ¿Y cómo yo puedo respetar la mujer ajena? Pues sabiendo que hay un mandamiento que dice, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses delante de mí. Eso hay que saberlo. Por lo tanto, temporalmente Dios dio una sombra para comportamiento aquí en la tierra de las cosas que son malas y buenas. Pero ese no era el corazón de Dios. Por eso cuando Dios bajó en la persona de Cristo no podía seguir bregando con la sombra. Entonces trajo los bienes del siglo venidero. Entonces dice aquí el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que así era el Viejo Testamento, Moisés con los becerros, machos cabríos. No eso, dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido triple S. Eterna redención. No una redención temporera, esto es una redención, te redimió eternamente y para siempre. Ahí está salvo, siempre salvo. Dice el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿Y qué es una obra muerta? Tienes que ayudar, mira, tienes que vigilar, mira, tienes que guardar el sábado, mira, tienes que hacer, eso son obras muertas en este pacto. Tú no ves que a ti te cambiaron de siglo. Vamos a ver lo que dice el Evangelio. Se llama Hebreos 10, 1 y 2. Vamos a repetirlo, esa medicina es buena. Mira, otra cucharadita más de Hebreos 10, 1 y 2. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto limpios una vez. No tendrían ya más conciencia de pecado, dando a entender que se espera que en el nuevo pacto tú no tengas una conciencia de pecado. Se espera que en el nuevo pacto tú no digas, hermano, yo estoy en pecado. Hermano, yo pequé. Se espera que un pastor no te diga, hermano, si Cristo viene y lo haya en pecado. Y le pregunto, ¿en qué pecado? Me vaya, si yo no tengo pecado. Cristo se los llevó, con un sacrificio los quitó del medio para siempre. Y entonces usted va a vivir como le da la gana. Quisiera, pero no puedo, porque el Espíritu de Dios está en mí, no puedo vivir como me da la gana. Así es. El mismo Espíritu te va llevando y hace en ti convicciones dignas de un hombre que vive en el nuevo pacto. Amén. Bien, 10:14, mira lo que dice. Hebreos 10:14, que tú no lo conoces, ¿está? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una persona que está perfecta no se le puede añadir ni bendición, no se le puede añadir más nada si está perfecta. Tú no necesitas sacrificio, porque tú estás perfecto y una cosa que está perfecta no se le puede añadir nada. Por eso es que Colosenses 2:10 dice que tú estás completo en él. Lo que tú necesitas es más información para que lo perfecto se comporte como es perfecto. Entonces dice en Hebreos 10:20 que Él hizo un camino nuevo eliminando la senda antigua. Todos estos cristianos por ahí dicen, hermano, tenemos que volver a la senda antigua. Es decir, tenemos que volver a la sombra, tenemos que volver al pacto con defecto. Imagínate, ¿para qué tú quieres volver ahí? En el verso 20 dice, bueno, el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Que te limpió tu conciencia. Tú entras al lugar santísimo. Antes un hombre, un sacerdote una vez al año, ahora tú entras cuando te da la gana. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, donde antes en la sombra, solo un hombre, un sacerdote, una vez al año. Y si cometió un errorcito, lo amarraban con una soga, porque si cometió un error allá, lo alaban muerto de la presencia de Dios porque no calificaba. A ti no hay que amarrarte con soga, tú entras y papá, Abba, Padre, gracias. Porque está perfecto. Entonces dice, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Mira lo que dice Hebreos 13:9, rapidito. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, ese es de la sombra, de la ley de Moisés. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Los que viven en la sombra siempre están, no tomes café, no tomes esto. Mira que eso es comida de cerdo, mira que ese alimento es sucio. Mira que vianda, siempre están, no, mira que esto, que aquello. Débiles rudimentos. Mira, y dice Pablo, mira, no le aprovechó ni a Moisés, que fue el que la trajo. No le aprovechó ni a los profetas. No le aprovechó. Tuvo que venir Dios mismo a sacar eso del medio porque nadie podía cumplir la ley. Afirma tu espíritu, tu corazón, la mente. Tienes que afirmarlo con gracia. Y vives en la libertad gloriosa. Tú sabes que tú estás cumpliendo un sábado físico. Un sábado físico. Yo no sé quién fue que me dijo una vez, se le quedó el carro sin gasolina en la número 2 de Bayamón hacia San Juan, que eso es terrible, con un sol tremendo, y se le quedó el automóvil allí y eran las 5 de la tarde y guardar el sábado hasta las 6, hasta la puesta del sol, y entonces él con la pompa de gasolina ahí, con el dinero en el bolsillo, no podía, ¿verdad?
¿Qué era mejor? ¿Echarle gasolina y llegar al compromiso que él tenía? ¿O observar una ley física de mandamiento? Quiero echarle gasolina, quiero con todo el deseo, pero es que el sol no se aguanta. Es un sábado físico. Imagínate ahí. Hermano, esto no es burla, esto es lo malo de la sombra. Sí, así es. Eso es lo que hace cuando tú estás en sombra, que tienes, mira, una mente, una conciencia de pecado. Si meto la manga de gasolina, peco. Aunque tú puedes guardar el sábado con la mejor intención, hay carne. Porque el sábado físico se guarda con la carne. Pastor, pero entonces, ¿cómo cumplir a la ley? Tú no tienes que cumplirle a la ley. Ya Cristo le cumplió a la ley por ti. Tú estás perfecto, ya tú pasaste esa prueba. Mira, uno que guarda la ley se muere y dice, no, si me muero ya se me acabaron las preocupaciones. Entonces sí que ya no tengo que guardar sábados ni nada, que si fallé, que si dejé de fallar. Si ya me morí, pues Cristo eso es lo que dice, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dios te tiene a ti como un muerto. En cuanto a Dios se refiere, tu vida carnal ya pasó. Amén. En cuanto a Dios se refiere, ya Dios no te conoce conforme a la carne. Ya tú ganaste la pelea. Ya tú tienes los 1000 puntos. Ya calificaste. Vamos a verlo bíblicamente. Romanos 3. Vamos a estar ahora un ratito en Romanos. Ya salimos de Hebreo, que identificó la sombra. Ahora vamos a Romanos. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia que destruida? ¿Por cuál ley? Eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Por cuál ley? Hello. ¿Por la sombra? ¿Ah? ¿Por la sombra? La sombra no te ayuda. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de la sombra? Hello. ¿Cuál es la ley de la sombra? La sombra. Pablo dice, ¿por la de la sombra? No. Diga no. No. Sino por la ley de la fe. Hello. En la sombra no hay misericordia. Así es. En la sombra no hay amor. Por eso Jesucristo le dijo, fariseos y hipócritas, ¿cuál de ustedes que tenga una cabrita y se le esté ahogando ahí va a esperar la puesta del sol? Le da un jalón que ya se ahoga. Que se le cae un hijo al agua. Ay, espérate, hay que esperar hasta las 6. Se está ahogando en el fondo de la piscina, no te muevas. Que hoy es sábado. Porque la ley es espiritual, pero la sombra se manifestaba solo en la parte carnal. Porque no había provisión para el espíritu. Aquello fue un pacto para la carne. Por eso el fin de la ley, ¿cuál ley? La sombra, el fin de la sombra es Cristo. Cristo lo que vino fue a sacar la sombra del medio para traer las abundantes riquezas de su gracia, para traer la libertad gloriosa. Yo lo que dice Romanos 10:4, léalo usted mismo ahí. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero mira lo que dice el verso 4: porque el fin de la ley, de la sombra, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley de la fe te libra de la ley de las obras. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la sombra. Hello. 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Hello. ¿Estamos libres de la ley? Sí. Sí. Por haber muerto. ¿Por qué? Tú sabes que hay cristianos que se mueren. Y esto es lo que me dicen. No, ese ya no tiene preocupaciones que si le falla al Señor porque le quitaron el cuerpo. Y un espíritu sin cuerpo no hace nada malo. Ese está mejor que a nosotros, que se fue para el cielo.
Y cuando un cristiano se muere, aunque haya sido malo, el pastor siempre habla bien de él, como ya murió. Sí, cuando sale el pastor dice, hermano, tú un hombre, porque en ese momento tú no puedes hablar de las cosas, tú un hombre que, caramba, tuvo yendo a la iglesia fielmente. Yo me acuerdo cuando una vez ayudó a aquella familia que estaba en necesidad. Y una vez, él donó un banco para la iglesia. Ese banco que está ahí, entonces empieza a hablar lo bonito de él, porque ¿para qué hablar mal si ya salió del cuerpo? Si recibimos que está en gloria con el Señor, ¿ves? Como quien dice, jugando un papel medio hipócrita ahí, pero como él vive en la sombra, y si sabrá Dios se perdió. Porque él piensa que puede haberse perdido, ¿no? Pero en ese momento, por ahora, el beneficio de la duda es que está salvo, ¿no? Pablo, la revelación, la mente de Cristo. Mira, ahora mismo quien está hablando contigo es la mente de Cristo. Yo te hablo con la mente de Cristo. La mente de Cristo dice, tú no tienes que esperar morir para llegar a esa conclusión. Aquí dice, mira, pero ahora, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la sombra, de la letra. La sombra, diga la sombra. No le puede servir a Dios en la sombra. Es el régimen nuevo del Espíritu. Si tú no entiendes eso, caes en la trampa, te pones a guardar el sábado, empieza con abstinencia de alimento, mira que esto, que este alimento es impuro, que aquel... Caes en la trampa, se te meten en la sombra. Tú no ves que hay versos aquí que te hablan a favor de la ley, pero es la ley espíritu, no la ley sombra. Y el creyente que no entiende sombra, esa manifestación de la ley de Dios, cae en la trampa de la ley mosaica, que es la sombra, el pacto con defecto. Ustedes saben los millones de gente que están sirviéndole a la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, pero no la sombra. Es un lado finito que solo aquellos que están en gracia logran cortar correctamente. Pero si tú no entiendes gracia, te llevan enredado y tú todos los sábados ahí estás guardando el sábado. Y entonces empiezas a darle una importancia a un día físico que no tiene. Que eso ya pasó. Vamos a seguir. Romanos 7:12. 7:12. No, vamos a 7:7 para ver cómo Pablo habla de la ley. 7:7, mira. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Eso es lo que hace la sombra, que te engaña. ¿Usted sabe cuánta gente hay engañado? Por no entender la manifestación dúa de la ley de Dios. El pecado coge y te mata, y tú estás en pecado. Y te metes en los mandamientos. Aquí no está hablando de los mandamientos ceremoniales. Aquí está hablando del decálogo, de los 10 mandamientos. Aquí es que está hablando de la ley, porque uno de ellos es no codiciar, y ahí lo dice. Entonces cogió y me mató. La ley cogió, vino y me dijo, mira, yo soy santa, yo soy enviada por Dios. Y entonces vino Pablo y se metió en el medio. Y cuando dijo, ¡pam!, lo mató, venga, yo, pero un pecador lo que tú eres, porque con carne tú no le puedes servir a los 10 mandamientos de Dios. ¿Me estás entendiendo? Sí. ¿Tú crees que este estudio puede ser de bendición a alguien? Yo te garantizo que si tú sales de la sombra, se te mete un clase de gozo que no te lo quita nadie. Se te mete una seguridad. Lo que pasa es que cuando tú estás en la sombra, tú le tienes miedo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ay, yo me meto ahí, me pierdo, me voy a pecar.
Tan bueno que ser libre. Esa paz que yo tengo, si no es con esta paz, ¿a dónde voy yo a llegar? Si no es por la paz que esta palabra me da. Porque el cuerpo mío no va a cooperar con esta paz. Este cuerpo no se sujeta a la ley de Dios. Tú un cuerpo que está vendido, está dañado, hasta que no sea revestido. Este cuerpo se presta para enviar dardos de fuego. Estás mal, mira, esto te quedó mal, mira, estás mal, y te va a estar acusando. Tú no ves que la carne no se sujeta a la ley de Dios, lo debes acusarte. Este es el representante del diablo, al diablo lo mataron y te dejó un representante. Así es. Entonces, este es lo que está aquí, es de deseos engañosos, para hacerte la vida amarga. Pero cuando la gracia te alumbra, este bandidito que yo tengo puesto, a mí no me molesta en nada. Cállate la boca, asqueroso. Se quieto, ahí vamos. Usted se queda, usted no me hable a mí, que yo tengo la mente de Cristo. Yo no dejo que la carne me acuse, pastor, pero esa es la conciencia de Dios. La conciencia de Dios está la conciencia del diablo. La conciencia de Dios es la mente de Cristo, que está revelada en 14 libros. Por eso los apóstoles se asustaron con Pablo. Tú no ves que los apóstoles vivían en la sombra. Y cuando apareció Pablo, los muchachos, con los bienes del siglo venidero, tuvo 15 días con Pedro, el único, y se déjame ir donde el cabecilla, bueno de Pedro, fue a Jerusalén 15 días. Pedro, mira este lado. Pero Pedro no podía, tú no ves que ya la ley lo tenía. La sombra lo que viene es engañar. Mira, Dios le dio órdenes a la sombra, vayan y maten y engañen. Por eso fue que Pablo, que dice que la ley es santa y buena, después dice, muchachos, ese ministerio, eso es muerte en la olla, eso es un ministerio de condenación. Dice, ¿pero en qué quedamos, Pablo? Me estás diciendo que la ley es santa, buena y justa, y ahora me dicen que es muerte en la olla. Sí, pero te estoy hablando de la sombra, no la realidad, en la luz. En la luz, la ley ya Cristo la cumplió por ti y te hizo perfecto con una sola ofrenda. Tú no tienes que preocuparte que si cumples con esto o con aquello, están cumplidos ya. Es como un músico que dicen que músico pago adelantado no toca bien, ¿verdad? Oye, ya me pagaron, ahora déjame tocar aquí lo que pueda y me voy. Pero Cristo te pagó adelantado. Mira, José Luis, te pago el precio. Te dice perfecto. Ahora espero que me den una buena musiquita. Y entonces yo, por reverencia, por agradecimiento, pues yo le sirvo. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Pablo lo dijo, todo es lícito. Yo puedo, adulterar, hacer todo, pues cuerpo tengo. Cuerpo tengo, lo que tengo que ir a hacerlo. Pastor, ¿y por qué no lo hace? Ahí hay que entender el detalle de la gracia de Dios. Que la gracia santifica más que la sombra. La sombra lo que hace es engañar. Ay, a veces tú vas allí en la sombra. Mira, ¿cuántos años estoy yo en la iglesia? 20 años. Estricto. ¿Cuántos sábados te ha fallado? Ninguno. Los 24 años, siempre fiel. Nada inmundo ha pasado por mi boca. Mira, Denis. Falta a la iglesia. Y ese, la sombra engañándote, no tienes nada de santidad. Cuando Dios suma, dice, mira, perfecto, hipócrita. Mira, con esa cara de santidad. Eso es basura, eso es heno, hojarasca y madera. ¿Tú sabes lo que le pasó a Pablo? Que al salir de la sombra, entró en la libertad gloriosa. Y entonces, allá en 2 Corintios, él dice, miren, algunos de ustedes nos tienen como que vivimos en la carne. Pero aunque yo vivo en la carne, yo no milito conforme a la carne, yo milito conforme al Espíritu. Y las almas nuestras son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero los apóstoles, cuando él dice algunos nos tienen, eran los apóstoles. Bueno, fíjate que de Jerusalén Pedro enviaba a hermanitos, vayan a visitar
vayan a visitar a Saulo allá, a ver cómo está con la congregación. Y Pablo lo sabía y decía, mira, allá en Gálatas 2:4 dice que venían de Jerusalén falsos hermanos, porque el que está en la sombra es falso. El que está en la sombra de la ley es falso y juzga mal. Pablo le dijo, mira, los falsos hermanos que vienen de Jerusalén, porque están en la sombra, vienen a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Porque el que está en la sombra siempre está reduciendo a esclavitud y te pone carga. Mira, tienes que orar. Y él mismo a veces ni lo oía, pero te pone carga a ti. No, es para ayudarlo. O sea, yo sé que yo estoy más débil, pero es para ayudarlo. Eso es como el evangelista aquí que cogieron en Miami, que le pagaba a la gente que fuera en una silla de ruedas. Y entonces una vez el tipo habló y dijo, mira, es que a mí me pagan para ir en la campaña cuando el hombre está agitado de las emociones, entonces se para y entonces fueron donde el evangelista y le dijeron, mira, usted está engañando a la gente. No, yo lo estoy engañando. Es que cuando él hace eso, se estimulan los demás y se paran. Logrando verdades con mentiras, ¿eh? Y así hay gente que no cumple nada, que ellos saben que están mal, conforme a la sombra, ellos se sienten que no califican y se sienten infieles, pero mantienen un molledito, ¿eh? Entonces le dicen a sus hijos, ande así, y él no está andando así. Pero aunque sea para ayudarlo, yo no estoy hipócritamente, pero aunque sea así le digo que yo estoy así, él funciona. Mucha gente, mira, millones de personas así en la iglesia. Por eso algunos se van de los templos y dicen, es muy pobre. Si yo vi al pastor con una copa de vino y condenó a un hermano porque le estaba bebiendo una cerveza. Y yo supe de esto y el hijo de él empieza, ahí es que vienen los chismes. Y entonces decidimos, hermano, quiero saber de la iglesia. Hay que enseñarle a decir, no quiero saber más de la sombra, pero de la iglesia gloriosa, que estamos en el Espíritu. Esta es la alternativa para ellos. De miles que dejaron de ir a la iglesia porque se creían que era así, la sombra engaña. La ley teniendo la sombra de los bienes, nosotros hemos entrado en los bienes, salimos de la sombra. Fácil. Mire lo que le pasó. Bueno, antes de entrar en lo que le pasó al apóstol Juan, vamos a ver sobre el sábado. Eso es un temita, me quedan 10 minutos. Vamos a hablar sobre el sábado un poquito. El sábado sombra. Está el sábado espíritu y está el sábado sombra. Sábado físico, la ley. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 4. Yo te digo una cosa, si tú descubres el sábado espiritual, suelta el físico corriendo. Pero el mandado lo suelta. Hebreos 4. ¿Se recuerdan que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó? Ahora, ¿tenía cuerpo Dios para celebrar un sábado físico? Dios no tenía el cuerpo para guardar el sábado. Fue con la boca. Él reposó de su confesión. Está bien, ya 6 días hice todo. Pero como él iba a enviar la sombra, habló de que reposó el sábado para que obedecieran a la sombra, porque él iba a dar la sombra a Moisés. Y entonces hay gente que se pegan de eso. Vamos a leerlo. Dice, verso 9, 4-9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Pero queda qué? Pero ya Moisés no se lo había dado. Aquel era un reposo físico, literal, donde tú el sábado no trabajabas. Pero entonces Pablo dice, mire, queda otro. No es ese reposo de la sombra, hay un reposo de la luz. Hay otro tipo de reposo, que son ríos de agua viva. Cuando tú lo encuentras, entras en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es un reposo? Mira lo que dice, verso 10. Porque el que entra en su reposo también ha reposado de sus obras
como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar a aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tú sabes que todos los que están guardando el sábado físicamente, literal, están en desobediencia. No solo eso, mira, están pisoteando la sangre de Cristo, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Cada vez que tú guardas un sábado físico y no estoy trabajando, estás haciéndole afrenta al Espíritu de gracia por estar en esa actitud. Y tú crees que es la mejor actitud, que estás agradando a Dios. Y eso es una blasfemia, guardar el sábado físico. Oye, santo, así es. Porque estás en ejemplo de desobediencia, no has entrado al verdadero reposo. Es más, mira el verso 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿En qué reposo, pastor? Tiene que ser espíritu, porque el que está hablando aquí es Pablo. Y Pablo dijo que nos libró de la ley. Y Pablo dice que los que están bajo la ley están bajo maldición. Los que están en la sombra están en maldición. ¿Y qué pastores que están en maldición? Porque tú sabes que tú estás en la ignorancia que existe algo mejor y están en una sombra. Imagínate que te pongan una sombra ahí y tú vas y abrazas la sombra. Y que te digan, mira, ese era tu papá. La sombra de mi papá. Y vas y coges la sombra y le das beso a la pared. Y tu papá acá, y un día te dice, ¿quieres ver la realidad? Míralo aquí. ¡Ay, papá! Y sientes el calor de papá. Y tú metido en la sombra. Pues Pablo tuvo que decir, mira, que era un reposo, parece que muchos de ustedes no lo han alcanzado. ¿Por qué dijo mucho? Porque todo Jerusalén estaba infectado de las enseñanzas de los apóstoles, y los apóstoles lo que estaban era guardando el sábado tal y como lo guardó Moisés. Por eso es que muchos han caído en semejante ejemplo de desobediencia. Hay millones de gente hoy guardando el sábado físico literal. No han entrado en el verdadero reposo. Bueno, pastor, ¿y cómo se guarda el sábado? ¿Cómo se? Digo, en el lado espiritual. Porque, ok, no lo vamos a guardar físicamente. Tú sabes que el cristiano no guarda, ya Cristo guardó por él. El cristiano no observa. Vamos a Colosenses 2, a ver si tú lo entiendes mejor. Verso 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de... Todo lo cual es que diga sombra de lo que ha de venir. Pero ya llegó, porque estamos ya en los bienes del siglo venidero. Entonces Pablo dice, mira, nadie te juzga porque no estás guardando el sábado, que es que eso es sombra, eso está bajo la sombra. Nosotros los cristianos del nuevo pacto estamos en la realidad, donde llamamos las cosas que no son como si fuesen. Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Dale, leemos ese. Dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y si guardas el sábado, de nada te aprovechará Cristo. Un poquito de levadura le ayuda a la masa. Si tú obras, si te sales de la ley de la fe y entras en la ley de las obras, Cristo a ti no te sirve para nada, porque estás blasfemando en contra, te estás desligando. Mira lo que dice. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? ¿A guardar qué? Toda la ley. Y que Pablo está en contra de que tú guardes toda la ley. Pues seguro si ya Cristo la cumplió por ti. Sí. Porque la ley pertenece a la sombra y Pablo no quiere que tú estés bajo la sombra. Pablo quiere que tú entres en la luz, en la realidad. Verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley, los que por la sombra, los que por la ley os justificáis, de la gracia que...
¿De la gracia qué? En este día, con mis labios, yo te puedo declarar que todo el sistema protestante está caído de la gracia y desligado de los beneficios de Cristo. ¿Pastor, usted está hablando mal de ellos? No, yo como apóstol yo tengo derecho a declarar. Pablo hablaba así. Yo declaro que todos mis bendecidos hermanos adventistas del séptimo día están caídos de la gracia. Y todos los protestantes que guardan la ley. Si usted no entra en gracia, usted está en graves problemas, usted está desligado de Cristo. ¿Quién quiere estar desligado de Cristo? Vamos a seguir. Mira cómo dice el verso 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo qué? ¿Ah? Si sois guiados por el Espíritu, ¿no estás bajo qué? No estás bajo la sombra. Pastor, yo no puedo estar en el Espíritu anulando la ley. Hello. Si sois guiados por el Espíritu, no puedes estar en ley. Pastor, ¿por qué los demás no entienden si esto está aquí tan claro? Porque es que ellos no cocinan bien la comida. Para tú cocinar esto, tú tienes que ser llamado por Dios apóstol, pregar con toda esta gracia, dividir los pactos, dividir la sombra de la luz, y eso no se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora eso no se había hecho. Este es el primer mensaje de su clase en la faz de la tierra. Amén. Que te lo explica así. Pastor, entonces este es el único sitio en esta y luego van a muchos sitios alrededor del mundo. Y bienaventurados los que tengan oídos para oír. Pero vamos a repetirlo, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 8, 1 en adelante. Ahora pues, ahí estamos todos, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la sombra, a la carne, sino los que están conforme al Espíritu. Está bajo la ley, está bajo la maldición. Y después, pues está hablando de la ley, ¿no? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la sombra, de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué Pablo llamó la ley un ministerio de condenación y de maldición? Porque él estaba hablando de la sombra, no de la ley del Espíritu. No de la ley espiritual. Por eso es que él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de la sombra, del pecado y de la muerte. Pastor, ¿me va a librar? No, ya me libró. Amén. Amén. Y después mira lo que dice, porque lo que es imposible para la ley, ¿para quién? Para la sombra. ¿Qué es imposible? ¿Difícil? No, imposible. No se puede. Si es difícil se le puede buscar una vuelta. Pero la ley, la sombra que Dios dio, era imposible ayudarte. Nada perfeccionó. La ley nada perfeccionó. Y el que la guarde hoy tampoco va a ser hallado perfecto. Sí, pastor, pero me deja, está bien lo que ha dicho, pero el sábado me lo deja. Porque hay que guardar el sábado. El sábado es el sello, el sábado es la defensa de toda nuestra doctrina. No. Si se van los 9, se va el sábado. El cuarto mandamiento también se va. Hay que quitar la sombra. ¿Cómo es que la sombra te hace daño? La sombra te hace tirar golpes al aire. ¿La tengo? ¿Lo tengo? ¿Te recuerdas la adivinanza aquella? ¿Qué es lo que pasa por el agua y no se moja? Por la sombra, pues ahí no hay nada. ¿Qué es lo que pasa por el agua y no se moja? La sombra. Porque eso no es nada. Por eso dice que la ley, oye, la sombra, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Porque Dios sabía que solo un tiempito en lo que se daba a conocer
pero porque él sabía que él venía a resolver. Deja que yo vaya con la luz, que voy a quitar la sombra del lado y presento la luz. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Oye esto, para que la justicia de la ley, la sombra, lo justo de eso, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, conforme a la mente. ¿Te recuerdas que dice, ahora con la carne sirvo a la ley del pecado, con la mente sirvo a la ley de Dios? Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es... No, vivir en el Espíritu es un modo de interpretación. Amén. Por ahí hacen cultos carismáticos que empiezan y se forman, y eso para ellos, mira, está lleno del Espíritu. No, está lleno de emociones. Las emociones son malas, pero son emociones. Vivir en el Espíritu es un conocimiento, es una revelación que te libra de la sombra, que te libra de la mentira, que te hace vivir sobria y justamente, que te hace conocer todo de todo, nadie te engaña, que eres dueño de ti mismo, que tienes dominio propio, que nadie te mete miedo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, la sombra, para estar otra vez, porque ya salieron de la ley, salieron de la sombra, para entrar otra vez en temor, sino que habéis recibido, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papito, dice Daddy, el espíritu de adopción es mi papá. Amén. Pablo dice, mira, este no es el espíritu de Moisés. No caigan otra vez en eso. Pastor, ¿usted tiene algo en contra de Moisés? Sí. Moisés fue un hombre humilde, dice que era el hombre más humilde, pero se le dio sombra. Y con sombra no se llega muy lejos. Bueno, él mismo no entró en el reposo, tuvieron que buscar a Josué. El que anda con sombra termina. Necesita vivir en la sombra. Vamos a ver qué otro espadazo me queda por aquí. Fíjate, vamos a buscar rapidito, quieren primera de Juan rápido y primera de Juan, para que ustedes vean. Juan, el que se recostaba de los hombros de Jesús, él estaba bajo la sombra porque Pablo no había llegado. Además, cuando Pablo llegó, él no le cayó muy bien a Juan. Porque es que Pablo llegó con cosas nuevas. ¿Te recuerdas que Pedro dice, ninguna profecía es interpretación privada, sino que los santos profetas de Dios? No Pablo, porque Pedro se refería a los profetas, porque este tipo aquí está lleno de nuevas revelaciones, el Pablo que llegó los otros días. Es más, Juan dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, pensando como el mató a Esteban. Estaban en contra de Pablo. Mira, y con mucha, oye, tenían toda la razón. Si yo llego a estar en aquellos tiempos, estuviera en contra de Pablo también. Porque imagínate, este tipo viene aquí con cosas nuevas. Y así, mire, imagínate, nadie, en la historia, nadie habla así. Aparece Pablo y dice, mira Pedro, la ley es sombra. Y yo, ¿qué te pasa a ti? ¿Quién te dijo eso a ti? Pues yo subí al paraíso y él me dijo que eso es sombra. Paraíso, sabrá Dios que tú estabas metido en la cueva de demonios. Esas revelaciones nuevas que tú traes a mí no me gustan mucho. Ricky, ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo que estamos libres de la ley? Y para sí, estamos libres porque hemos muerto. ¿Cómo muerto si yo estoy vivo, chicos? Sí, pero Dios dice, es imputado. No, a mí esa palabrería no me gusta mucho, Pablo. Es una situación. Entonces mira cómo Juan habla, porque él no entendía, el apóstol Juan.
Primera de Juan, vamos a comenzar. El primer verso que tengo aquí apuntado es Primera de Juan 2:4. ¿Qué dice? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿De quién estaba hablando Juan aquí? ¿De Pablo? Clarito. ¿Tú no ves que Pablo enseñaba a los cristianos a servirle a Dios y encontrar la ley? Y Pablo dijo, miren hermano, la ley es un ministerio de muerte. Enseguida Juan se picó. ¿Ministerio de qué? De muerte. Este tipo está en contra de Moisés. Este hombre es falso. Mira cómo dice el capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos. Pablo alguna vez te dijo que guarde los mandamientos, Pablo, porque sabe que la trampa de la sombra. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Segunda de Juan 1:6, ahí mismito. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde... ¿Qué principio aquí? Moisés, te recuerda que sí, ama a tu prójimo. Este es el mandamiento. Porque Juan andaba en la sombra. Los apóstoles de Jesucristo, como todos, andaban en la sombra de la ley, no en el Espíritu. Ellos no sabían la vida del Espíritu. Por eso Pablo les dijo, miren, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y Pablo dijo, cuando vi que no andaban rectamente, a los apóstoles, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, porque ellos andaban en la sombra. Esa es la revelación poderosa que tú recibes hoy aquí. Esto a ti te liberta de que andes en la sombra. Te liberta inmediatamente. No puedo andar cumpliendo mandamientos. Primera de Corintios 9, 20, 21. Esto es un verso que los adventistas usan mucho, especialmente los hermanos del séptimo día. Usan mucho para probar que hay que Pablo también. Porque ahora, Pablo también andaba con ley. Mira, era como dice, y termino con eso, voy a terminar con eso. Primera de Corintios 9, 20, 21. Mira cómo dice. Pablo dice, lea bien, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. ¿Pero de qué ley está hablando aquí? ¿De la sombra? No, porque Pablo te acaba de decir que eso es muerte. Pero él está aquí hablando, yo estoy con ley de Dios, con la ley del Espíritu, la que me libró de la ley del pecado, la sombra. La ley del Espíritu me libró de la ley de la sombra. Seguro que Pablo está con ley, pero es con la ley del Espíritu, no con la sombra. Hechos 18:13. Si tú crees que Pablo estaba en ley y que guardaba la ley, mira lo que dice Hechos 18:13. Lo acusaban diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra ¿cuál ley? La sombra. Diga, ley sombra. No ley espíritu. Ley sombra. La ley tiene dos manifestaciones, la carnal y la espiritual. Como Dios tuvo dos manifestaciones, la carnal y la espiritual. Ahora mira lo que dice Hechos 13, verso 39. Hechos 13, ese no lo tenía aquí en la receta. 13, verso ¿qué? 39.
Añade la receta ahí para que el guiso te haga encontrar vida en la olla, no muerte en la olla. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En la sombra nadie es justificado. Por eso es que dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes de Dios, nunca puede ser perfecto. Uno dice que la ley nada vivificó. Al contrario, la sombra produce ira, la ley produce ira. Diga, yo estoy en la realidad de la ley. Cristo me libró de la sombra de la ley. Yo estoy en la perfecta ley de Dios, que es la mente de Cristo, el Evangelio de Pablo. Pastor, guardamos el sábado. Nosotros estamos en un sábado eterno. Nosotros no guardamos nada, estamos libres de toda ley. Nosotros estamos perfectos, con una sola ofrenda nos hicieron perfectos para siempre. Hemos entrado en el reposo que Dios entró. ¿Dios guarda el sábado? Pues yo tampoco. Yo estoy en un eterno reposo. Tú no tienes que guardar ningún día, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Pastor, entonces yo no tengo que hacer nada. Debes creer. Digo, debes creer si te dan el don de la fe. Porque aún Pablo dice que esto no es vuestro, sino don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, mas es don de Dios.